La marcha triunfal de los ejércitos napoleónicos por Europa impulsó las ideas de la Revolución Francesa entre las minorías liberales que les abrieron las puertas en los países invadidos. Esas élites lograron hacerse con el poder en algunas naciones a lo largo del siglo XIX. El liberalismo, hijo de la Ilustración, preconiza una libertad desligada de las verdades eternas, es decir, un individualismo relativista que deja a cada cual fabricarse sus propias creencias y normas morales. Su enfrentamiento con la Iglesia Católica era pues inevitable. Las tres oleadas revolucionarias que sacudieron varios países europeos en 1820, 1830 y 1848 se conocen como revoluciones liberales, pues su caldo de cultivo fue el liberalismo burgués influido por la masonería. Esos movimientos favorecieron el nacionalismo, elemento determinante en la Revolución Húngara de 1848 y después en la lucha por la unidad italiana. Pronto iban a surgir otras ideologías de corte racionalista y materialista como el socialismo, el marxismo y el anarquismo. Los liberales combatían a la Iglesia, a la que tachaban de oscurantista y tradicionalista, tanto en la esfera religiosa como en la política y social. En Francia, durante la Tercera República, prohibieron a las congregaciones religiosas el derecho a enseñar. En Italia, los liberales no cejaron hasta arrebatar al Papa los estados pontificios en 1870. Su jefe, Garibaldi, recibe en este monumento romano el agradecimiento de la masonería. En España, el gobierno del también masón Álvarez Mendizábal decretó su célebre desamortización, que no era otra cosa que el expolio de los bienes de la Iglesia para malvenderlos a particulares. Los monjes fueron expulsados de sus monasterios, que sufrieron el deterioro de más de un siglo de abandono. La fidelidad de la gran mayoría de los católicos a su fe y sus tradiciones provocaba mayor radicalismo entre los liberales, ya de por sí poco tolerantes con la religión. A esta crisis hizo frente Pío IX, cuyo pontificado, iniciado en 1846, fue el más largo después del de San Pedro, duró 32 años. Luchó por preservar la fe frente a los embates de las nuevas ideologías anticristianas, sobre todo el racionalismo, el liberalismo y el comunismo. Esas corrientes basadas en el pensamiento de filósofos racionalistas como Kant y Hegel se pusieron de moda a lo largo del siglo XIX, llegando a influir hasta en algunos teólogos católicos. Ante tal peligro, el Papa Pío IX publicó en 1864 un importante documento, el Sílabus. Precisaba unos 80 errores contenidos en esas ideologías. Pero el Sílabus no fue suficiente, y Pío IX convocó un concilio ecuménico en 1869. El Concilio Vaticano I fijó la doctrina sobre la revelación divina y la fe para salir al paso de las nuevas ideologías negadoras de Dios. Declaró que la razón humana es capaz de conocer la existencia de Dios y definió que la fe no es contraria a la razón. Proclamó además el dogma de la infalibilidad del romano pontífice cuando habla ex cátedra en materias de fe y de moral. Pero este concilio quedó bruscamente interrumpido en 1870 por la ocupación de los estados pontificios por las tropas de Garibaldi. La pérdida de sus estados redujo al Papa a la situación de prisionero en el Vaticano, pero supuso un gran beneficio para la Iglesia. La dejó libre de intromisiones de los estados. Pío IX fue beatificado por Juan Pablo II.
Desde el siglo XVIII, primero en Gran Bretaña y después en el resto de Europa, se estaba produciendo la revolución industrial. Los inventos y las fábricas iban a mejorar el nivel de vida de algunos, pero para los obreros la vida era muy dura, los salarios escasos y la jornada laboral excesivamente larga. A eso se añadía la falta de seguridad social y la pobreza extrema de las viviendas en los suburbios. Pronto se levantaron voces acusando a los gobiernos liberales de permitir aquella vergonzosa explotación, y los obreros se fueron organizando en sindicatos. En 1848, Marx y Engels publicaron el Manifiesto Comunista, cuyo desafío al capitalismo se resumía en su famosa consigna: «Proletarios del mundo, uníos». No solo denunciaban los vicios del capitalismo, sino que anunciaban su destrucción por la lucha de clases que inexorablemente ganarían los obreros. Marx se inventó una visión de la historia materialista en la que la clase obrera impondría la dictadura del proletariado y construiría al final de la historia una sociedad sin clases, o sea, un paraíso en la tierra sin Dios. El final llegó antes de lo que imaginaba Marx en 1989, pero para entonces el comunismo ya había costado al mundo docenas de millones de víctimas. El problema obrero tenía una solución cristiana. La había mostrado Pío IX y la concretó su sucesor, el Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum. En ella propugnaba la justicia social, la ayuda a los hombres de las clases más desfavorecidas y la creación de sindicatos de orientación cristiana. El Estado, decía, debe proteger a los trabajadores, particularmente cuando los patronos los aplastan con cargas inicuas o salarios de miseria. El sueldo debería ser suficiente para que el obrero pudiera sustentarse a sí mismo, a su mujer y a sus hijos. León XIII rebatió el dogma marxista de la lucha de clases, según el cual las relaciones entre patronos y obreros son necesariamente conflictivas. Al contrario, afirmaba, serán pacíficas si las leyes se fundan en la religión. Así se establecerían sociedades pacíficas y se lograría un floreciente bienestar. Para llevar los ideales del Evangelio a la vida pública, la Iglesia fomentó la participación social y política de los cristianos y su presencia en los ámbitos científico y cultural. Trató de conciliar los movimientos modernos con la fe sin sacrificar para ello ni el dogma ni la moral católica. El mismo año en que se desencadenaba la Revolución Francesa, en una aldea cercana a Lyon, nacía el hijo de un campesino pobre. Ese niño, de escasa inteligencia, llegaría a ser el mundialmente célebre cura de Ars. Se llamaba Juan Bautista María de Vianney. A duras penas aprobó los estudios sacerdotales, pero su inmenso amor a Dios atraía a su confesionario a millares de penitentes de todas partes. Las conversiones eran innumerables. Por esa misma época, también en Francia, un profesor universitario casado y padre de familia fundaba las Conferencias de San Vicente de Paúl. Se llamaba Federico Ozanam. Después de una discusión con jóvenes incrédulos, comprendió que para convencerlos, además de argumentos, necesitaba dar testimonio de caridad viva. Empezó entonces a organizar visitas a pobres. En 1851, las Conferencias de San Vicente de Paúl solo existían en Francia y reunían a unos 400 jóvenes. Hoy actúan en más de 100 países con cerca de 500.000 asociados. Ozanam fue beatificado por Juan Pablo II durante la Jornada Mundial de la Juventud de París. En Lourdes, en el Pirineo francés, una niña de 14 años llamada Bernadette Soubirous tuvo una aparición de la Virgen que se repitió 18 veces a lo largo del año 1858. Nadie la creyó al principio, pero la afluencia de gentes era cada vez más numerosa. Bernadette preguntó a la misteriosa señora quién era. «Yo soy la Inmaculada Concepción», le respondió. Eso venía a corroborar el dogma de la Inmaculada proclamado poco antes y reavivó la devoción popular.
Bernadette fue declarada santa por Pío XI y Lourdes sigue siendo hoy el primer santuario mariano de Europa en número de peregrinos. En España, el siglo XIX, a pesar de sus convulsiones políticas, fue pródigo en ejemplos de santidad. Un contemporáneo del cura de Ars, el catalán San Antonio María Claret, fundó dos congregaciones de misioneros claretianos, una masculina y otra femenina. Gran apóstol de la palabra y de la pluma, fue arzobispo de Santiago de Cuba y luego confesor de la reina Isabel II. Estos no son ejemplos aislados. En medio del ambiente hostil de los ciclos revolucionarios, se reactivó la práctica religiosa, como prueban la renovación de órdenes religiosas que habían sufrido los asaltos revolucionarios y liberales y la creación de nuevas congregaciones dedicadas a muy diversos campos de acción pastoral. La expansión de las misiones fue otro fruto del fervor religioso del siglo XIX. En ella se daban cita la fe, el heroísmo y a veces el martirio. Un caso entre muchos es el de José de Beste, el padre Damián, misionero belga, que se arriesgó a ir a la temible isla de los leprosos, Molokai. Nadie osaba poner los pies allí. Sé que tarde o temprano me contagiaré de la lepra, había dicho, pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo. Una vez en Molokai compartía todo con los leprosos. Al final, contagiado de la lepra, comentaba: no importa que el cuerpo se vaya volviendo deforme y feo, si el alma se va haciendo hermosa y agradable a Dios. Desde los comienzos del siglo XIX, la Iglesia había impulsado el desarrollo de misiones en África, Asia y Oceanía, pero su apogeo se alcanza hacia fines de siglo, cuando el número de misioneros europeos en las colonias sobrepasa los 60.000. Con su infatigable celo crearon dispensarios médicos, hospitales, leproserías, centros de capacitación agraria, talleres de formación profesional, imprentas y hasta universidades. Todo ello contribuyó al desarrollo de los pueblos y a la predicación del Evangelio. Algunos misioneros fueron mártires y muchos otros murieron en el cumplimiento generoso de su deber. El espíritu misionero vibraba también en tierras europeas, bajo la forma de asistencia a pobres y ancianos. Un ejemplo sobresaliente es el de Benito Cotolengo, que fundó varias comunidades de hombres y de mujeres para atender al inmenso número de enfermos. A pesar de esta inmensa aportación educativa y social de los católicos, las ideologías dominantes trataban de desprestigiar cualquier atisbo de espiritualidad. El gran reto de la Iglesia era entonces la ignorancia y la indiferencia religiosa de las clases privilegiadas impregnadas de liberalismo radical. Desde la Ilustración, los ataques a la Iglesia venían principalmente de escritores, artistas, profesores, periodistas, científicos o políticos. Presentaban a la Iglesia y la doctrina de Cristo como incompatibles con el progreso. Se creían el centro de un universo sin Dios. Se servían de la ciencia y la cultura para esparcir una mentalidad cada vez más materialista. Pero también para esto la Iglesia tenía respuestas. Para afianzar la fe frente a ese laicismo que asfixiaba el espíritu, surgieron numerosas congregaciones dedicadas a la educación de los niños y jóvenes. Entre ellas cabe mencionar los maristas, los marianistas o los salesianos. El fundador de los salesianos, San Juan Bosco, nacido en 1815, era de una alegría contagiosa y una fe de gigante. Apenas ordenado sacerdote, abrió un oratorio y una escuela nocturna para los niños más pobres de Turín. Sus primeros talleres de enseñanza profesional fueron de zapateros y sastres. En 1856 tenía 4 talleres, una imprenta y 150 estudiantes pobres que vivían allí. Poco después fundó, junto con Santa María Mazzarello, las Hijas de María Auxiliadora, que extendieron la misma educación a las niñas. A su muerte, los alumnos de los salesianos se contaban por miles. A estas nuevas fundaciones educativas se sumaban las de siglos anteriores.
jesuitas, escolapios, ursulinas, hermanos de la Salle y otros. En conjunto formaban en sus aulas a una parte muy considerable de la juventud en los 5 continentes. Su prestigio era, y sigue siendo, grande. Pero la enseñanza primaria y secundaria no bastaban para la formación integral de los cristianos. Se crearon pues nuevas universidades católicas para defender la fe al máximo nivel científico. Entre ellas destacan las de Friburgo en Alemania, Nimega en Holanda, la de Santiago en Chile o la de Georgetown en Washington. Al mismo tiempo, se revitalizaron otras de antigua tradición como las de Salamanca, Milán, Lima, México, Santo Domingo y Manila. Las universidades católicas, especialmente la de París y la de Lovaina en Bélgica, renovaron el estudio de la teología para poder dialogar con la ciencia moderna. La Iglesia logró así superar los errores del modernismo teológico partiendo de la sólida filosofía de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín. La influencia católica penetró incluso en universidades de otras confesiones cristianas como la de Oxford. Un conocido profesor de dicha universidad, John Henry Newman, abandonó el anglicanismo y llegó a ser cardenal de la Iglesia Católica. Algunos de sus antiguos colegas anglicanos le siguieron y se convirtieron. A eso se llamó el Movimiento de Oxford. En el siglo XIX, la Iglesia sufrió embates muy duros en todos los frentes, político, cultural y social. No obstante, bajo la guía de papas de honda espiritualidad, los católicos supieron responder a los problemas de su tiempo con la luz de la fe y el fuego de la caridad.